con ello. Quiero decir que tenemos tres ponentes de peso. Muchas gracias a los tres por estar presentes en este acto. Ahora os presentaré a todos vosotros. Bueno, somos la coordinadora 14 de abril y organizamos actos de carácter republicano, no tanto memorísticos, que también, sino con afán y con voluntad de generar espíritu, conciencia, debate republicano. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque esta es la avenida Manuel Azaña. Y ya veis la avenida Manuel Azaña en Barcelona, qué aspecto tiene, ¿no? Bien, decidimos, la coordinadora, hacer actos más allá de lo que era propiamente el 14 de abril en Plaza Santiago. Uno de los primeros actos que decidimos hacer fue precisamente hacer algo reivindicativo en la avenida Manuel Azaña. Lo hicimos una placa en el año, hace ya 6 años, en 2015, hicimos una placa que, bueno, pensábamos ubicar en algún árbol de por aquí y finalmente pues se decidió que mejor la guardábamos y habría mejor momento. ¿Qué ha ocurrido este año 2021? Pues este año 2021, en otro acto que también hace la coordinadora 14 de abril, en este caso en Sant Adrià de Besòs, un compañero trabajador, 73, fue asesinado en las Tres Chimeneas, y también hace ya unos años que hacemos un acto recordatorio que fue el movimiento obrero el que se enfrentó a la dictadura franquista, no otros movimientos, el movimiento obrero. Y lo pagó con vidas, entre ellas la vida de Manuel Fernández Márquez, que es la persona asesinada en Sant Adrià de Besòs. ¿Qué ha ocurrido este año 2021? El 4 de septiembre de 2021 se hizo un acto inaugural de un monolito, un elemento monumental recordatorio de aquellos hechos y de esa lucha del movimiento obrero contra el régimen franquista. Bien, sin más, vamos a hacer el acto de este año sobre Manuel Azaña, no sin antes recordaros que, bueno, se ha iniciado un proceso para también conseguir dignificar este espacio y que sea, bueno, pues que haya un elemento monumental que lo recuerde y que el texto pues también sea acorde a cuál fue su realidad, ¿no? Bien, dicho esto, la primera persona que nos va a hablar es Guillermo Lusa. Guillermo Lusa fue profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña hasta hace bien poquito, y centrado en cálculo infinitesimal y, como él bien dice, azañista desde bien pequeño. Nada, sin más preámbulo, le paso la palabra. Bueno, yo tengo aquí un largo texto que no voy a leer, tranquilizo a los asistentes, sino que voy a glosar un poco por encima. Bueno, yo he titulado el escrito, que ya veréis, Una historia que pudo no ser triste, homenaje a Manuel Azaña e incitación a leerlo. Y tomo como excusa un poema de Jaime Gil de Biedma que dice: de todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España porque termina mal. Esto lo dijo en 1961, cuando todavía nos quedaban unos cuantos años de mala historia. Bien, ¿cuál ha sido nuestra historia? Pues después de la Reconquista se organizó una sociedad estamental en la que la hegemonía correspondió a la gran nobleza feudal, asistida ideológicamente por una Iglesia católica convertida en el campeón de la contrarreforma. Esta España heterodoxa tuvo una oportunidad fugaz en febrero de 1873, con la proclamación de la Primera República, pero fracasó debido a los numerosos problemas que tuvo que afrontar: levantamiento carlista, conflicto colonial en Cuba, etcétera, y a los enormes errores propios, luchas internas en el campo republicano
entre benévolos e intransigentes, entre unitarios y federales, entre centralistas y cantonalistas. Por el contrario, en 1931 la monarquía estaba completamente deslegitimada y la idea de república era vista con ilusión por la mayor parte de la ciudadanía. Llegó pacífica y alegre la Segunda República y se enfrentó con numerosos problemas a la vez. El problema agrario, el problema militar, el problema religioso, el problema de educación, etc. Se empezaron a poner las bases de una constitución muy avanzada, pero transformar la realidad es mucho más duro que publicar decretos en la Gaceta de la República. A pesar de que era un programa muy moderado de reformas, tuvo enfrente desde un primer momento a los afectados por aquellas reformas, las clases dominantes egoístas, ciegas e incultas, con la asfixiante presencia de una Iglesia católica intolerante, opuesta a la libertad de cultos. Y todo ello como consecuencia de las insuficiencias de la revolución burguesa, existía una sociedad estructurada en un modo terriblemente injusto, con unas clases subalternas que estaban deseando mejorar su situación y que no podían esperar al cumplimiento de las promesas. Después hay unos párrafos dedicados a Azaña, intelectual burgués, pero es un intelectual que se mete profundamente en política. Bueno, después viene un párrafo que veréis en el cual analizo la idea de España en Azaña y menciono, y luego están recogidas para que lo podáis leer directamente sin intermediarios, su tesis doctoral sobre la responsabilidad de las multitudes, su primer discurso en 1911 sobre el problema español, donde empieza a preocuparse por la causa de nuestras desventuras y señala que la principal es la falta de educación, la falta de cultura. A través del Ateneo de Madrid, que es el foco liberal de las transformaciones en el siglo XIX, analiza los fracasos de estas generaciones al haber pactado con la vieja España, con la aristocracia, etcétera, y no haberse atrevido a llevar las consecuencias de la revolución burguesa hasta el final. Bien, después tengo un apartado titulado El fracaso de la Segunda República, que fracasa el proyecto de Azaña. Señalo un par de pinceladas esquemáticas. Una sociedad escindida entre unas sensibles y crueles que no estaban dispuestas a la menor concesión de privilegios, y enfrente unas clases subalternas oprimidas y pobres, animadas por los ejemplos emancipadores de otros países que no estaban resignados a esperar el final de las reformas tibias y graduales, y en medio unas débiles clases medias republicanas que ante la polarización fueron incapaces de mantener la hegemonía intelectual y política y se fragmentaron. Pero además no todo es tan sencillo. Decían Marx y Engels en la ideología alemana que las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. O dicho en otros términos, que quien posee el poder material posee también el poder espiritual. Eso explica que a pesar de ser cuantitativamente poco importante, su influencia ideológica se extendiese a muchas otras capas de la población, incluidas las de los sectores más explotados de la sociedad, que es lo que pasa hoy en día. La oligarquía y su partido principal, el PP, y sus franquistas de Vox, son minoritarios, pero su influencia llega a convencer a gente precisamente la más oprimida y la más explotada. Bien, sin ir más lejos, para que no nos confiemos tampoco, en las elecciones de febrero del 36, que aparentemente dieron una hegemonía aplastante a los diputados de la República, si se cuentan los votos, el Frente Popular obtuvo 4,65 millones de votos y la derecha obtuvo 4,50 millones de votos, es decir, separados solo por unos 100.000 votos. El propio Azaña daría una explicación de las causas de la guerra civil, un libro que se llama Causas de la Guerra de España. ¿Qué valor tiene el pensamiento de Azaña hoy? Es evidente que han cambiado muchas cosas, pero si se quiere comprender cuál es nuestra sociedad actual, sus características y sus problemas, es necesario conocer cuál ha sido la trayectoria seguida y los factores que la han propiciado. Por eso sigue siendo provechosa la lectura de muchos de los escritos de Azaña. Como sabéis, Azaña es una de las bestias pardas
independentismo, del procesismo y en general del catalanismo. Entonces, os recuerdo que si no hubiera sido por el discurso de Azaña del 27 de mayo del 32, que podéis leer, no se hubiera aprobado el Estatuto de Cataluña. Existen muchos estudios sobre esta cuestión, entre ellos uno de ellos que se puede encontrar por 5 euros en el mercado de San Antonio, que se llama Azaña y Cataluña, historia de un desencuentro, de un tal Josep Contreras, a quien no tengo el gusto de conocer. Para acabar, decía Descartes en su discurso del método que la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con los mejores ingenios de los pasados siglos. En la política española de todos los tiempos no hay ninguna duda de que Manuel Azaña ha sido uno de sus mejores ingenios de los que nos hablaba Descartes, y por ello hoy merece la pena leerlo. Viva el pensamiento de Azaña, viva la República. ¡Viva! ¡Bravo! Allá por el año 1937-38, la República estaba perdiendo la guerra. Miguel Hernández, el gran poeta del pueblo, escribió un poema para ayudar a la República a vencer al fascismo y al nazismo italiano y alemán. ¿Y qué escribió? Llamo a la juventud, que decía, los 15 y los 18, los 18 y los 20, me voy a cumplir los años al fuego que me requieren, y si resuena mi hora antes de los 12 meses, los cumpliré bajo tierra. Yo trato que de mí quede una memoria de sol y un sonido de valiente. Si cada boca de España, de su juventud, pusiesen estas palabras, mordiéndolas en lo mejor de sus dientes, si la juventud de España, de un impulso solo y verde, alzara su gallardía, sus músculos entendiesen contra los desenfrenados que apropiarse España quieren, sería el mar arrojado a la arena muda siempre varios caballos de estiércol de los pueblos transparentes. Con un brazo inacabado y una espina indolente, si el Cid volviera a clavar los huesos que aún hieren el polvo y el pensamiento, aquel trueno de su alma y aquella espada indeleble sin rival sobre su sombra de entrelazados laureles, al mirar lo que de España los alemanes pretenden, los italianos procuran, los moros, los portugueses, que han grabado en nuestro suelo constelaciones crueles de crímenes empapados en una sangre inocente. Subiera en su potro airado y en su cólera celeste a derribar trimotores, como quien derriba mieses. Bajo una zarpa de lluvia y un racimo de relente y un ejército de sol campan los cuerpos rebeldes de los españoles dignos que al yugo los se someten, y la claridad los sigue y los robles los refieren. Entre graves camilleros hay heridos que se mueren con un rostro rodeado de tan diáfanos ponientes. Llegaron a las trincheras y dijeron firmemente: aquí echaremos raíces antes que nadie nos eche. Y la muerte se sintió orgullosa de tenerles. Pero en los negros rincones, en los más negros, se tienden a llorar por los caídos, madres que les dieron leche, hermanas que los lavaron, novias que han sido de nieve y que se han vuelto de luto y que se han vuelto de fiebre, desconcertadas viudas, desparramadas mujeres, cartas y fotografías que lo expresan fielmente, donde los ojos se rompen de tanto ver y no verles, de tanta lágrima muda, de tanta hermosura ausente. Juventud, solar de España,
que pase el tiempo y se quede con un murmullo de huesos heroicos en su corriente. Echa tus huesos al campo, echa las fuerzas que tienes a las cordilleras foscas y al olivo del aceite. Reluce por los collados y apaga la mala gente. Atrévete con el plomo y el hombro y la pierna extiende. Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre, ni es juventud, ni relucen, ni florecen. Cuerpos que nacen vencidos y grises y mueren. Vienen con la edad de un siglo y son viejos cuando vienen. La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence. Y la salvación de España, de su juventud depende. Miguel Hernández, llamando a la juventud. Contamos con la presencia de la concejal de Cultura del Ayuntamiento del Hospitalet. Esta joven compañera, Iman Aisha Telawi, nos va a exponer sus partes. Adelante. Muchas gracias. Bueno, de cultura no, de educación. Para que quede claro. Buenos días a todos y todas, compañeras y compañeras. Primero de todo, quisiera darle las gracias a la coordinadora 14 de abril por invitarnos y por dejar que podamos hablar en este encuentro tan importante. Como militante y como viceprimera secretaria de las Juventudes Socialistas de Hospitalet, os doy las gracias. Hemos tenido un año muy duro por culpa de la COVID. Hemos visto cómo amigos y familiares nos han dejado de golpe, sin previo aviso. Se nos prohibió reunirnos de forma presencial. Hemos vivido encerrados en casa durante meses y únicamente se nos permitía salir para cubrir nuestras necesidades más básicas. Y esta podría ser una de las razones por las que estamos aquí. ¿Qué seríamos sin la libertad? La libertad de poder salir de casa cuando nos dé la gana. La libertad de poder hacer lo que nos dé la gana, siempre desde el respeto y desde la legalidad. Les vuelvo a preguntar, ¿qué seríamos las personas sin la libertad? Manuel Azaña lo tuvo muy claro desde siempre. La necesidad de luchar por un sistema democrático, que promulgase la justicia, la igualdad, la educación y, cómo no, la libertad. Valores que sentan las bases de la República, el sistema político que nos merecemos en España. Hoy estamos aquí para rendir homenaje a Manuel Azaña, presidente de la Segunda República, político, escritor y periodista, que destaca no solo por las políticas que llevó a cabo, tales como las reformas educativas, económicas, militares, sociales y estructurales, entre las que destacan la reforma agraria, la reforma militar y la creación de un Estatuto de Autonomía de Cataluña. También destaca por su superación individual y por sus valores tan firmes que no le permitieron amedrentarse ante las adversidades más duras. Murió en el extranjero, fuera de su casa y de su tierra, porque no tuvo alternativa. Y es por eso que también estamos aquí para recordar y honrar a todas las víctimas del franquismo, víctimas que han sido invisibilizadas con los gobiernos de derechas que ha tenido este país y que gracias a la izquierda han podido ser dignificadas tal y como realmente se merecen. No solo con la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos, sino también con las políticas de izquierdas impulsadas por los socialistas, tanto a nivel estatal como autonómico. La memoria histórica debe ser preservada, respetada y estudiada, y ayudarnos a no cometer los mismos errores del pasado, a mejorar y a seguir escribiendo la historia de este país. Salud y República. Gracias. Muchas gracias. Persona de fácil sociabilidad, ocupó un lugar destacado dentro de la revista España, fundada por Ortega y Gasset, con un marcado acento político y bandera, en cierto modo, de la llamada generación de 1914. Luego, él mismo pasó a fundar La Pluma, revista de carácter preferentemente literario, más cercana pues a su sentir, y que, con muchas dificultades económicas, pero gran brillantez, duró 3 años, tras los cuales volvió a la primera, España, como director. Por entonces ya era figura hegemónica en el Ateneo de Madrid, donde fungía como presidente, aunque solo era secretario.
Años después llegaría a presidirlo oficialmente. Esta actividad intelectual era su interés máximo, mientras que la política le interesaba más colateralmente. Era miembro del Partido Reformista de Melquiades Álvarez, partido de carácter democrático, pero sin definición republicana. Fue candidato por él, pero siempre en circunscripciones donde no corría el riesgo de salir elegido. Por entonces llegó a la presidencia del Ateneo, lo que, dado su papel fundamental en el pequeño grupo de Acción Republicana, convertía a la institución ateneística en una de las principales puntas de lanza antimonárquicas a la caída de Primo de Rivera. De este modo, sin haber desempeñado jamás una responsabilidad política, cuando el martes 14 de abril de 1931 se abrieron repentinamente todas las esperanzas de una nueva y mejor vida para la inmensa mayoría de los españoles, se convirtió en ministro de la guerra por mor de lo que había publicado años atrás. En este cargo logró culminar una reforma a la que habían aspirado, fracasando en su realización, ministros como Casola y Luque, adaptando el ejército a la realidad del momento. Su reforma no fue tan mal aceptada como se dijo después por quienes suelen juzgar las cosas a toro pasado, sino que gozó de apoyos reales dentro de un ejército que todavía no estaba trabajado por los conspiradores monárquicos. Además, él supo sacar partido de algunos cismas producidos en los años previos, como el choque de Primo de Rivera con el arma de artillería o la polémica creación de la Academia General Militar. Apenas llevaba unos meses en este cargo cuando la crisis desencadenada por la dimisión de Alcalá Zamora hizo preciso cubrir la presidencia del Consejo de Ministros. Su papel de dirigente de un pequeño partido y sus buenas relaciones con el PSOE, lo que garantizaba la continuidad sin demasiados sobresaltos de la coalición gobernante, le catapultó de inmediato a presidir el gobierno, sin dejar el Ministerio de la Guerra. Bajo su presidencia se culminó la aprobación de la Constitución, aunque de donde su papel resultó primordial, ya que sin su directa intervención es difícil que se hubiese aprobado, fue en el Estatuto de Cataluña. Convencido de lo oportuno de aquel estatuto, lo defendió con ardor en las Cortes y dentro del gobierno. Y en adelante, por encima de todas las vicisitudes políticas que acaecerían, fue leal al mismo, aunque no consiguió la misma lealtad de alguna de sus contrapartes. Todo esto junto a su papel, cierto o atribuido, para dominar alguno de los ataques que los prácticos de la gimnasia revolucionaria lanzaron contra la República, hizo que su figura fuese utilizada como diana por parte de los sectores republicanos más derechistas, precedente de lo que, corregido y aumentado, haría luego el fascismo, hasta alcanzar su cese. La casualidad haría que los sucesos de octubre de 1934 le pillaran en Barcelona, y aquí se quedó encarcelado durante 3 meses. Los mismos que ya le habían escogido antes como diana predilecta de sus odios, quisieron achacarle responsabilidades dirigentes en aquellos sucesos, pero la verdad es que él ni los aprobaba, ni pensaba que fuesen convenientes para defender la república en que él creía, así que fue finalmente exonerado del todo. Pudo entonces dedicarse a construir lo que le parecía realmente imprescindible para aquella defensa. Empezó a trabajar en pro de lo que después fue el Frente Popular, si bien él no coincidía plenamente en que ese debiera ser el resultado. Un hito en aquella reconstrucción de una fuerza que defendiera la República fue sin duda su intervención en el famoso mitin del Campo de Comillas en octubre de 1935. 500.000 de personas pudieron verlo y escucharlo en lo que fue, como el propio Gil Robles hubo de reconocer, el mayor mitin habido en nuestra historia. Aquel mitin de hazaña fue impulsado por todas las fuerzas políticas que iban a confluir en la papeleta electoral victoriosa en el siguiente febrero. Eso permitió movilizar a la gente en todas partes. Quien seguramente es la única persona viva hoy que asistió a aquel mitin, un abrazo, Vicente, un joven que tenía 18 años, fue andando de Barreda a Madrid para estar presente, casi 500 kilómetros, y no fue un caso aislado. 17 semanas después, en condiciones muy difíciles, y con el golpe fascista ya amenazando, tuvo que hacerse nuevamente cargo de la presidencia del Consejo de Ministros. Y sin tiempo para realizar apenas ninguna labor, pasó en mayo a la presidencia de la República.
presidencia que no estaba en absoluto desprovista de poder en la Constitución de 1931, pero que no disponía de las facultades que sí tenía la del gobierno. Manuel Azaña, que era una persona 100% civil, no pudo ser capaz de dar ese mismo porcentaje en las gravísimas circunstancias de la guerra, aunque comprendía perfectamente, como se ve por sus lúcidos escritos sobre sus causas y aconteceres la situación, ésta le superaba. Fortísimamente golpeado en su ánimo por el golpe y su transformación en guerra, sufriendo como propio cuanto sufrían sus compatriotas, le impactó mucho en lo personal el asesinato de su primer jefe político, Melquiades Álvarez, aquel agosto, pese a lo mucho que sus caminos políticos se habían separado. Como el resto de las instituciones republicanas, residió en Barcelona, que en aquellos momentos volvió a ser, como dijo el insigne paisano de Azaña, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes. La mayor parte de la guerra, aunque su accionar político, no así el de escritor, no fue apenas relevante en aquellos años. Cruzó a Francia en febrero de 1939 y, caso de inmediato, hizo algo con lo que venía amenazando desde hacía tiempo. Dimitió de la presidencia de la República. Su pretexto fue el reconocimiento diplomático que Francia y Gran Bretaña dieron al gobierno de Franco, pero el daño que su dimisión, facilitando la coartada para el golpe casadista del 5 de marzo, hizo a quienes todavía combatían para intentar salvar el mayor número de personas de la cruenta venganza fascista y al futuro del exilio republicano, fue muy grande. Aquejado muy gravemente tanto de males físicos como anímicos, también lo abandonaron sus partidarios políticos. Cuando la derrota francesa, en junio de 1940, le puso en un grave peligro, solamente don Juan Negrín le visitó y se ofreció a llevarle con él, gesto que agradeció, máxime viniendo de alguien con quien sus relaciones políticas no habían sido buenas. Ya muy enfermo, pasó a la zona francesa no ocupada y murió. El gobierno títere de Petén trató, sin lograrlo del todo, de deslucir su entierro, pero quedó en manos del fascismo español la última puñalada, despojarle después de muerto de la nacionalidad española, algo que a él, absolutamente seguro de la total ilegitimidad de aquel régimen y sabedor de que su españolidad no dependía de ningún certificado, no le hubiera hecho menos. Manuel Azaña era uno de los nuestros, lo es y lo será siempre, y uno de los mejores. Con mucho acierto y algún error, desempeñó un papel crucial en su tiempo y nos marcó un ejemplo a seguir. Quizá no tengamos sus capacidades, pero si continuamos por su senda, seguro que al menos nos encontraremos en su dignidad y pondremos nuestro pequeño granito de arena en su obra. La República, una e indivisible. ¡Venga pronto! Muchísimas gracias, Ernesto. Bien, ahora vamos a tener una intervención musical. Lino, por favor. Decía que venimos de Malgrat de Mar, un pueblo que está ya cerca de la provincia de Gerona. Somos de la Peña El Cabrero. El presidente, Lino Cantero, y el guitarrista de la Peña, Cristóbal. El Cabrero es un cantador que, si algunos lo habréis conocido, que se caracterizó, se hizo conocido por la hondura de su cante y por el contenido social de las letras que cantaba. Bueno, y ahora ya le doy la palabra a ellos. Bueno, decir que los flamencos cantamos sentados. O sea que tenemos una pequeña dificultad que ya veremos cómo la solventamos. Adelante, Lino. Bueno, sobre todo buenos días, encantado de colaborar con esta causa tan digna que esta sociedad se empeña en olvidar y que nos cuesta tanto trabajo. Pues, os voy a hacer unos cantecitos, lo que canta el Cabrero. Yo no los canto como él, naturalmente, pero haremos lo posible para que se escuche lo mejor posible. Vamos los fandangos valientes.
Cabrero decía así: que en la cárcel me vi un día sin matar ni haber robado. En la cárcel me vi un día porque un guarda jurado me quiso quitar la vía cuando iba con mi ganado. Sí, por ahí, a ver. Hola. Y espero verlo algún día, aunque sea de muy viejo. Espero verlo algún día, ni un céntimo para el clero, menos para la burguesía, y más beneficio al pueblo. Hala, Cristóbal. Como buen republicano tengo las ideas muy claras. Como buen republicano ya está bien de tanta raza y que llevan miles de años viviendo de otra espalda. ¡Bravo! Bueno, vamos a cantar otra. Venga. Tenemos otras cosas también, tenemos otro estilo de cante, por ejemplo, tientos o colombiana, pero claro, vamos a cantar por lo más limitadito, el tiempo más ajustado. Otra, esta va a ser de Jiménez Rejano, para que cambiemos un poco. Aquel también era un compañero bueno, también el pobrecito murió joven y también cantaba por estos cantos a la libertad. Como antes. Este mundo está podrido por su egoísmo y maldad. Que este mundo está podrido enferma la humanidad por el dinero y su poderío. ¿A dónde vamos a llegar?
patanguito, este va a ser de Martina y con esto acabamos. Venga, Uno un tanguito. nomás. Venga, Y dale, el cierre se la liga. dale. Es otro estilo. ¡Ay! Piden tierra y se la niega. Tierra para trabajar, piden tierra y se la niega. Y hay otros que piden más, armas para hacer la guerra. Y a eso sí que se la van en el mismo estilo. Se tienen que cantar los dos porque... Venga, dale. Que a dónde quería llegar. Un día me preguntaron que a dónde quería llegar. Con mi cante y mi letra, y a ver si tanta verdad, que la mentira se pierda. Muchas gracias. Venga, salud. Gracias a ti. Bravo. ¡Viva la República! Como veis, el flamenco es un cante del pueblo y para el pueblo. Buenos días, compañeros y compañeras. Voy a cerrar el acto y es para mí un honor deciros unas palabras de cierre en este emotivo acto de homenaje a don Manuel Azaña. ¿Qué importa un día? Estar ayer alerto al mañana, mañana al infinito, hombres de España, ni el pasado muerto, ni el mañana ni el ayer escrito, decía Antonio Machado al dios ibero. El 14 de septiembre del 23, el capitán general de Cataluña, general Primo de Rivera, toma un tren expreso con destino a Madrid. El día anterior ha emitido el manifiesto con el lema Ley y Orden. Un pronunciamiento según la tradición militar del siglo XIX. Disuelve las Cortes, el Senado, el Gobierno y la libertad de prensa. En el apeadero de Paseo de Gracia lo despiden burgueses catalanes, monárquicos, tradicionalistas acompañados de un obispo, con Francesc Cambó, líder de la Liga. La Gaceta de Madrid publicará el decreto del rey, nombrándolo jefe de gobierno y presidente y director militar. Es la descomposición de un régimen golpeado por la corrupción económica y moral, el desgobierno y el desastre de Anual. Alfonso XIII decide romper el pacto constitucional canovista, la restauración de 1876. Ah, hay que ser más bueno que los malos. Dame mi virtud, quédate mi fallo, canta Mala Rodríguez en la canción Tengo un trato. En este momento, Azaña es un reformista liberal desengañado del régimen monárquico y del Partido Reformista de Melquiades Álvarez. Había intentado sin éxito conseguir el acta de diputado del Congreso. Trabaja como letrado en la Dirección General de Registros y de Notariado en Madrid. De inmediato se opone a la dictadura. Es el detonante para optar por el radicalismo de su abuelo frente a la moderación de su padre. Pocos meses después, redacta un documento donde se proclama republicano y plasmará las propuestas para transformar España. No es posible reformar la sociedad sin transformar el Estado. Con Azaña sabía uno en todo caso lo que quería decir, porque en todo caso decía lo que quería exactamente, dice Francisco Ayala. El texto se denomina Apelación a la República. Está escrito en mayo de 1924. La censura de prensa le obliga a buscar una imprenta
clandestina en Burgos, Lisboa y Madrid para publicarlo. Viaja a La Coruña por unas proyecciones y consigue que se impriman 10.000 ejemplares. Es un folleto pequeño, de unas 20 cuartillas, publicado sin firma. El texto pasa desapercibido, la actividad clandestina contra la dictadura no tiene repercusión. Posteriormente, desde París, otros escritores, como Unamuno, publicarán el manifiesto España con honra y Blasco Ibáñez, Hojas libres. La opción es liberalismo frente a absolutismo. Desde ese momento, Azaña opta por la República, porque representaba, entonces como ahora, el Estado democrático. No queda otro camino. Para ello es necesario aglutinar todas las fuerzas posibles, desde las organizaciones proletarias de la izquierda hasta la burguesía liberal monárquica, en oposición a la dictadura militar. La democracia es una apelación activa de engrandecimiento y bienestar moral. La democracia que solo instituye los órganos políticos elementales, como son los comicios, el Parlamento y el jurado, no es más que paramente democracia. Si a quien se le da el voto no se le da la escuela, parece una estafa. La democracia es fundamentalmente un avivador de la cultura, escribía en el manifiesto. Recoge una corriente de pensamiento de acción política que va desde los comuneros, los liberales constitucionalistas, los federales republicanos y los regeneracionistas. La República será el nuevo orden, el instrumento de los poderes públicos. Las propuestas políticas orientadas a transformar España y defender el Estado. Sin él no existe la libertad, la igualdad y la fraternidad y la prosperidad de los ciudadanos, sobre todo para los más débiles. Ha estado publicando artículos de opinión política en las revistas La Pluma y España. Es una propuesta madurada y meditada en el tiempo. Es un programa de acción política desarrollado en 5 puntos, con diferentes propuestas. Propone transformar y accionar el ejército, la relación con la Iglesia y la laicidad, la estructura del Estado con las autonomías regionales, modificar el régimen de propiedad con la reforma agraria, organizar la educación y la cultura pública. ¿La República será democrática o no será? De esa manera los republicanos venimos al encuentro del país, no como estériles agitadores, sino como gobernantes, no para subvertir el orden, sino para restaurarlo, no para comprometer el porvenir de la nación, sino como la última reserva de esperanza que le queda a España de verse bien gobernada y administrada, decía en la Plaza de Toros Las Ventas en septiembre del 30. Las dos repúblicas en España se han proclamado en paz, sin ser esperadas, casi de madrugada y por sorpresa. Este programa republicano anticipará el programa del Partido Acción Republicana, desarrollado más adelante en el gobierno del primer bienio reformista entre el 31 y el 33, siguiendo la Constitución y las leyes aprobadas. Algunas de las propuestas se realizaron con rapidez y eficacia, otras no pudieron ser simplemente por las trabas de la derecha y el interés de las oligarquías. Las clases populares esperaban una rápida solución de todos los problemas que venía arrastrando España desde hacía tiempo. Muchos no pudieron ser resueltos, generando desafección y frustración. Cometimos errores, pero los cometimos luchando, decía Marcos Sana. Y para acabar, salud y república a todos, y con las palabras de Azaña, incluso para los que no quieren oír lo que se les dice. Salud y república. Que ya estamos fuera de acto, por decirlo de alguna manera, sí que vamos a hacernos una foto en la placa que estamos en el municipio de Barcelona. Esta es la placa que tiene informativa de la avenida Manuel Azaña, el municipio de Barcelona, en donde ni siquiera la localidad de fallecimiento está bien redactada. La información es muy escasa. Nuestro trabajo va a consistir en dignificar este espacio, intentar que se monumentalice adecuadamente, se informe con propiedad, tanto en este lugar como en algunos otros que tenemos localizados también en distintos municipios. Muchas gracias. Bravo.
¡Viva! Serenos y alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid de nuestros acentos el orbe se admire y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella desde que sea morir. El mundo vio nunca más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor, que aquel que inflamados nos rimos del fuego, estimara a riesgo de patria el amor. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella desde que sea morir. La trompa guerrera, sus ecos al viento, horror al sediento, y arruge el cañón, y amarga el cañudo la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación.